El estallido de la crisis económica del año 2008, desplomándose la publicidad, afectó a todos los medios de comunicación y especialmente a los medios de comunicación impresos, los periódicos, y prácticamente en poco tiempo todos ellos tuvieron que hacer EREs y despedir a parte de sus plantillas. Se asume de buena gana ser director para escoger titulares o redactar editoriales, pero la parte de seleccionar personal y despedir empleados es un poco más traumática. En el diario ABC le tocó hacerlo a don Ángel Expósito, y muy probablemente influyó mucho en que poco después del ERE el señor Expósito abandonara la dirección. Y entonces decide mover. Ellos piensan que mi etapa en ABC de casi 3 años ya estaba tocando a su fin. Habíamos acometido el rediseño, habíamos acometido el cambio de redacción, habíamos acometido el ERE, la peor experiencia personal de mi vida. Habíamos acometido eso que comentábamos antes de la pacificación en el sector, por decirlo así. En el caso del diario El Mundo, en su momento le tocará hacerlo al señor don David Jiménez. Y probablemente no se entiende nada de cómo evolucionó el señor Jiménez si no se tiene en cuenta que a él le tocó gestionar aquel ERE. En los últimos días los periodistas estamos informando sobre nuestra profesión. Sí. El caso del ERE del Mundo, la huelga de ayer. El ERE del Mundo me parece una tragedia. En esas condiciones el periódico dudo mucho que sea viable. En esas condiciones. En el caso del diario El País, su gran ERE se produjo en el año 2011. El director del diario El País era don Javier Moreno y el principal ejecutivo del Grupo Prisa era don Juan Luis Cebrián, exdirector del País, que había saltado luego a consejero delegado y luego a presidente del grupo. Y es llamativo destacar que la reacción del espacio mediático fue mucho más hostil contra el ERE del diario El País que contra los demás EREs. Parte también una pequeña malestar dentro de la redacción, malestar solo el hecho de que yo circulara y se llevara a votación y no sé qué y tal, pues reflejaba un malestar. Pues se entendía que cómo era posible que el Grupo Prisa, que había criticado editorialmente la reforma laboral que había hecho el señor Rajoy, según el diario El País, para facilitar los despidos, ahora estuviera despidiendo a parte de su plantilla aplicando esa misma política del señor Rajoy que había criticado. El Grupo Prisa pretende despedir al 35% de la plantilla del diario El País. Un ERE que se va a realizar precisamente aplicando la reforma laboral que tanto criticó en sus páginas. El doble rasero del grupo que dirige Juan Luis Cebrián no es una excepción. Quienes más se opusieron a la reforma y a los despidos en general no han tenido reparos en llevarlos a cabo. El Grupo Prisa acaba de presentar un ERE sobre el 35% de la plantilla de El País, aplicando la reforma que tanto rechazó en sus editoriales. Los ataques se centraban en el señor Cebrián, argumentando que como un directivo que cobraba un sueldo importante podía despedir a empleados. Nos parece que tiene un punto de insensibilidad y un punto de indecencia que no se puede sujetar por ninguna parte, tal y como está el país ahora mismo. El señor Cebrián, uno de los grandes jefes del Grupo Prisa, de los grandes jefes o el jefe del diario El País, ha ganado más o menos el año pasado, más o menos, millón arriba, millón abajo, cada mes 200 millones de pesetas. 200 millones de pesetas, más de 13 millones de euros en un año. Va a despedir a gente del diario El País. ¿Cuánta gente? No lo sabemos. Están lógicamente todos nuestros colegas temblando. Y este señor les ha dicho a nuestros colegas, y se tienen que dar naturalmente por aludidos algunos de los que van a ser despedidos, no podemos seguir viviendo tan bien como estamos viviendo. Este señor que cobra 200 millones de pesetas cada mes. Cebrián, el que escribía hace 4 días que lo de España lo solucionaríamos un poco si pusiésemos un modelo federal. Desgraciadamente, como he dicho, ha habido hay procesos de reducción de empleo prácticamente en todas las empresas de medios de comunicación. Mis emolumentos nada tienen que ver con eso. Es decir, mis emolumentos son los habituales del mercado. Puede que sea subjetivo con esto, pues porque yo antes trabajaba en CNN Plus, que fue un medio cerrado por el Grupo Prisa, por Cebrián, y he vivido de cerca la desestructuración de este grupo. Y creo, se la achaco en buena medida a la nefasta gestión de este señor, Cebrián,
que ahora hace un ERE en el país, como ha hecho otro en Sogecable, ha pasado más inadvertido, como se han hecho varios EREs en este mismo grupo. Bueno, yo creo que cuando él le ha dicho hoy, al parecer, a los periodistas del país que hemos vivido muy bien hasta ahora, supongo que se referirá principal y específicamente a él mismo, que como tú dices, ha ganado 13,8 millones de euros. Este señor ha hundido el Grupo Prisa, negoció la entrada de Liberty como accionista mayoritario en el Grupo Prisa y, para mí, que lo que negoció ahí en realidad fue mantener su sillón. Ahí lo vemos, me remito a las pruebas. Necesito recordar que el grupo tiene 12.000, casi 13.000 trabajadores en este momento, de los cuales más de la mitad están en América. En América no hemos llevado a cabo ningún proceso de reconversión porque en este momento las empresas de América están creciendo y, por cierto, están ayudando a financiar y a resolver los problemas que tenemos en España. Yo comprendo que los trabajadores españoles afectados por la situación nuestra no se sientan concernidos por esta consideración, pero desde el grupo los responsables tenemos que velar por los 12.000 y pico trabajadores. Yo en mi empresa, cuando hay problemas económicos, el primero que no cobra sueldos soy yo, y cuando hay que recortar sueldos, no empiezo nunca por los peor pagados, sino por los mejor pagados. Yo no soy el país, el país que ha aplicado una legislación que no aplicaba. No soy la cadena donde tú estabas, que ha fumigado a la gente. No soy comisiones obreras. Y el primer... Fíjate el país. Fíjate el país, la pulida que ha hecho después de decir que era una mierda la legislación, que era una manera absoluta de una carnicería. El diario El País. Pero, Alfonso, la progresión es muy amplia. Pero sois más falsos que un euro de madera. Don Pedro J. Ramírez no perdió el tiempo y fichó a don Enrique González, columnista del País que, aunque no fue despedido, abandonó el periódico por solidaridad con los defenestrados. Después de 27 años en el País, creo que debo irme. La decisión de despedir a un tercio de la redacción me permite acogerme, sin negociaciones particulares, a la indemnización que se establezca para el colectivo. El País ha hecho por mí mucho más que yo por él, y hasta no hace mucho confiaba en que, pese a la crisis, la general y la del sector, lograría superar sus disfunciones. Ya no confío. Conviene, sin embargo, subrayar algo. En 1976, cuando llegó a mis manos el primer ejemplar de El País, pronuncié una frase lapidaria. Esto no dura 6 meses. Como se ve, carezco de dotes proféticas. Desconozco quién figura conmigo en la lista de los que se van. Solo sé que son compañeros y amigos, igual que casi todos los que se quedan. Por eso quiero suponer que me equivoco de nuevo y que El País, que seguirá contando tras los despidos con bastantes de los mejores periodistas de España e inevitablemente con unos cuantos personajes lamentables, aún valdrá la pena. Que no me gustaría tener que saludar en estas circunstancias. Ella es una magnífica periodista, escritora, ha trabajado 37 años en el diario El País, del que es fundadora. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Carmenchu. ¿Qué tal? Y Carmenchu ahí estaba, deslomándose durante 37 años en el diario El País, bueno, como todos los compañeros que trabajan en prensa, Exacto. Ni más ni menos que otros. Y hace menos de un mes recibes la fatídica comunicación, ¿no? Te dicen que formas parte del expediente de regulación de empleo del país. Y que muchas gracias, ¿no? Terrible situación. En principio, claro, sorpresa también, tristeza, perplejidad, pero bueno, de repente me doy cuenta de que formo parte pues de esos casi 6 millones de españoles que están en la misma situación y que somos víctimas pues de una reforma laboral bastante canalla que permite que estas cosas sucedan cuando seguramente podrían haberse evitado, pese a la especificidad de cada empresa. Casi otro modelo de televisión pública, prescindiendo de 829 trabajadores que van a demandar, por cierto, a la compañía de forma individual y colectiva. Exactamente igual que lo que pasa en los medios de comunicación privados. Es decir, ustedes, con todos mis respetos para su grupo, pues no sé cuántos seres han hecho. Y eso me imagino que no lo habrán hecho porque alguien tenga especial interés en poner a la gente en la calle, sino porque, lógicamente, como consecuencia de la crisis y de la caída de ingresos, se han visto en la necesidad de hacer ajustes. Comparto la opinión universal sobre Cebrián. Prefiero pensar que está enfermo y que la cura a su enfermedad no puede pagarse con dinero. No debe ser un simple caso de ludopatía bursátil. Si fuera así, habría recuperado ya la lucidez. Dudo que lo suyo tenga remedio. Es una lástima.
¿Qué tanto por ciento de responsabilidad cree usted tener en la deuda de Prisa? Bueno, pues supongo que tengo el 100% de responsabilidad, porque yo era el consejero delegado, y ya en el año 2005 yo vi que no se podía pagar la deuda y quise vender Canal Plus, pero mi presidente y primer accionista, Jesús Polanco, estaba muy enfermo de muerte, que murió en julio del 2007, y no quería él tomar decisiones, pero en fin, mi responsabilidad es total en la deuda y en el repago de la deuda. Otra que se fue, doña Maruja Torres. A ella tampoco le había afectado el ERE, pero se había manifestado muy crítica con la gestión de los señores Cebrián y Moreno, y coincidiendo con eso se la comunicó que le iban a retirar su columna para encargarle otras labores de redacción, como por ejemplo una sección de entrevistas. Y la señora Torres dijo que si le quitaban su columna de opinión, ella se iba del periódico. Javier Moreno me dijo que tenía una idea para mí, pero que todavía no sabía qué ni cómo. Dime que no me quieres en opinión. Se le fue poniendo esa mirada de guillotina, ese lleno en los ojos del que sabe que ha llegado el momento de asestar el golpe. No, no te quiero en opinión. No tenemos nada más que hablar, le dije. Esto no me lo esperaba. Ahí fue cuando le espeté esa frase que llevo toda mi vida queriendo colocarle a alguien de su nivel. ¿Sabes con quién estás hablando? Soy Maruja Torres y tengo muchos lectores que me he ganado a pulso opinando. Me siento más libre que nunca. Me estoy acordando mucho de Jesús de Polanco y de su hija. Esperadme en el cielo, guapos. ¿Qué sensación te ha dado en este tiempo Javier Moreno? ¿Crees que es un hombre incapaz o es un hombre atado de pies y manos por la cúpula directiva de Prisa? No, es un hombre, a ver cómo lo hago sin caer en el Código Penal. Es un hombre que hace a gusto el trabajo de liquidador. Y que está físicamente destruido, ¿eh? Eso sí, está desaliñado, pálido, lívido. No creo que sea feliz, pero no creo que fuera feliz tampoco dejando lo que ha conseguido echando gente. Tú llegaste al País cuando Cebrián era director, era todavía director de periódico. Era un buen director. Y era un buen director. ¿Llegaste a pensar en algún momento, por alguna sospecha en aquellos años, que se convertiría en lo que luego Cebrián se ha convertido? No, pero siempre supe que no era buena persona. O sea, era un hombre taimado, astuto y muy soberbio, pero que era un gran director. Pero yo creo que fue un gran director porque encontró a Polanco, y Polanco fue un gran empresario porque le encontró a él. Creo que esa fue una simbiosis, pero Cebrián había dirigido Gentleman sin pena ni gloria. Es decir, esta simbiosis Polanco más Cebrián, pero yo cuando he visto a Cebrián arremangarse las mangas, bajar a la redacción, que lo hacía ya muy poco en la época en que estuve yo, a principios de los 80, a mí se me ponían los vellos de punta. Al contrario que don Enrique González, que no volverá al diario El País y será fuerte en la competencia en el diario El Mundo, doña Maruja Torres sí volvería al diario El País cuando ya no estuviera por ahí el señor Cebrián. Por esa regla de tres también me parece enormemente grave para todo esto que estemos hablando, que un periódico tan importante como El País acabe con no sé cuántos despedidos, mientras su consejero delegado se embarca en aventuras empresariales suicidas que llevan a la quiebra práctica a su grupo y a la venta a un fondo de inversión, mientras se critica la economía especulativa, ¿no? O sea, en eso podemos encontrar por todos lados, ¿no? Pero tienes que hablar de la línea editorial del País. No, yo por descontado lo que haga el señor Cebrián con su pan se lo coma, ¿eh? ¿A tu empresa le ha ido peor que a ti? No sé qué quiere decir eso, así, o sea... Te lo voy a decir de otra manera. Dímelo de otra manera. Sí. Lo que yo gano está en la web porque es público y se comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Yo te pregunto por esa contradicción de tú ver cuáles son los números de la empresa y decir, hostia, y mientras estos son los números de la empresa, yo tengo que hacer un ERE, yo estoy ganando esta cantidad de dinero. ¿Eso en algún momento no te ha provocado alguna contradicción? Yo no estaba ganando esa cantidad de dinero. Aunque sea inferior, era elevada seguramente. O sea, en un momento de crisis absoluta de esa redacción en la que tienes que hacer un ERE... Mis contradicciones las resuelvo con mi psiquiatra, mi psicólogo y antes con mi confesor. ¿Entiendes? Yo no estoy aquí para discutir mis contradicciones contigo, tampoco discuto las tuyas, ni discuto las de otros colegas. Entonces, al final, sí que te irrita y te repatea bastante que este tipo de personas, que son pura y duramente
puramente empresarios como cualquier otro, son empresarios, no tienen ideología y que lo único que buscan es su dinero y sus beneficios, sí que te irrita soberanamente que estos se suban a un púlpito y desde ese púlpito te quieran dar lecciones de moral, porque por allí prefiero ser cínico, en serio, o sea, casi hasta prefiero tener un director de un periódico más conservador.